iniciamos con plato fuerte. Y para eso me acompaña Ángela Santana, quien es parte ya de este programa, ¿verdad, Ángela? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación nuevamente y feliz año. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Esperamos muchas cosas buenas. Así es. Este año que ya va a galope. Así es. No obstante, tenemos tiempo todavía de hacer una revisión del pasado. Dice que el que no mira hacia atrás está condenado a repetir los mismos errores, ¿verdad? Y vamos a evaluar cómo fue, qué pasó en términos económicos en el 2022. Bueno, realmente, a diferencia que otras crisis, por ejemplo, la de 70, que fue por un shock energético, en el año 2007-2008, que fue una crisis financiera, los expertos en materia de economía denominaron esta crisis como policrisis. Porque por un lado teníamos la pandemia, que provocó un choque y un cuello de botella en el suministro y en la logística a nivel mundial. A la vez, entonces, se suma una crisis geopolítica a través de la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero todo esto dispara aún más los precios del petróleo, y entonces entramos en una inflación a nivel mundial. Entonces, tantas características al mismo tiempo, tantos elementos al mismo tiempo, diferentes, diversificados, es lo que provoca que esta crisis sea aguda, pero también persistente en el tiempo. ¿Qué hayan hecho los bancos centrales? Bueno, distintos bancos centrales a nivel mundial, para finales de 2022, lo que hicieron fue el aumento de la tasa de política monetaria, que eso se traduce luego más tarde en aumento de la tasa de interés, para poder sustraer ese dinero, esa liquidez excedente en el mercado, y tratar de controlar ese aumento impresionante de los precios, especialmente de las materias primas. República Dominicana va a cerrar en base a lo que proyectan las autoridades en unos 5.2, muy parecido a lo que proyectan los organismos internacionales, con un tipo de cambio llegando a un 57, entonces se está depreciando el tipo de cambio, a diferencia del año que vimos mucha apreciación del tipo de cambio, donde los importadores disfrutaron, sin embargo los exportadores se vieron perdiendo. Y también vamos a cerrar con una tasa de inflación de aproximadamente un 7%, aún por arriba de la meta de inflación, lógicamente, pero menor que como la mantuvimos en el año, que tuvimos un tope hasta un 9%. Okay. A pesar de ese crecimiento, la verdad que también tenemos elementos estructurales débiles, y tiene que ver especialmente, por ejemplo, si vemos la tasa de empleo. Sí, hemos crecido a nivel de empleomanía, pero el 58% son empleos informales. Sí. Y de ese 58% que creció, son jóvenes entre 18 y 24 años que no necesariamente tienen salarios competitivos. Tenemos el reto del pacto fiscal, el reto de la reforma fiscal, o sea que hay algunos temas que vamos a entrar en 2023 que tenemos que ajustarnos aún más. Bueno, dice que mal de muchos consuelo de tontos, pero la crisis fue mundial. Exacto. Y por lo que me cuentas, no salimos tan mal. O sea, no hemos cerrado tan mal, a pesar de unos retos tan fuertes y que han impactado a todo el mundo, pues todavía podemos observar una muy buena estabilidad. Toda la razón. O sea, realmente cuando nosotros nos estamos comparando con otros países del mundo, República Dominicana, incluso los mismos organismos internacionales, el año pasado, cada vez que ponían sus proyecciones, se la bajaban a muchos países, incluyendo Estados Unidos. Cada vez el crecimiento era menor para muchos países, y para la República Dominicana se mantenía. En diciembre, Standard & Poor's realmente aumentó nuestro perfil de capacidad. O sea, nosotros tenemos ahora BB, y eso no solamente a un inversionista extranjero le da esa confianza, sino realmente eso abre camino. Sí. Y realmente la realidad es que somos de los primeros, si no quizás el primer país en América Latina en tener un crecimiento
con una base amplia. ¿Qué significa base amplia? Que muchos sectores económicos han crecido al mismo tiempo. No solamente nos enfocamos en uno, que turismo, que logística, sino que muchos sectores crecieron durante el 2022. Es decir, que República Dominicana, en términos macroeconómicos, tiene muy buena Ahí está el punto. Tocaste la palabra mágica, macroeconomía. Todos estos elementos que sacas a colación y que destacas y que nos posicionan muy bien a nivel mundial es cuando hablamos de lo macro. Ahora, ¿cómo se traduce y cómo puede sentirse eso a nivel de la población? Mira, realmente hay que evaluarlo por sectores. Hay algunos sectores que crecieron más que otros, que gracias a Dios produjeron empleo o se recuperaron el 100% de los empleos, que los empleos son formales dentro de esa zona, pero como bien te dije, hay otros sectores que hay un gran nivel de informalidad. Y dentro de esa informalidad están en edad productiva, que son los que verdaderamente, si desarrollan un proyecto, esto emplean otros. Entonces hay que verlo por sectores. La realidad es que en términos de empleo aumentó mucho la informalidad. Es una realidad y es un reto. Hay sectores que se vieron debilitados, que naturalmente hablando eran sectores fuertes como construcción, pero estos se vieron debilitados por elementos externos, como el costo de la materia prima. Sí, la dificultad en la transportación, que se escasearon mucho los materiales. Vimos en la noticia cuántas diferencias en términos legales hubo, y es que muchísimos de los constructores, de los ingenieros, no fueron proactivos a tiempo y en sus contratos nos ponían que tenían que aumentar los precios. Entonces, esto trajo mucha diversificación. En materia, por ejemplo, minas y caldera, que fue el único sector económico que cayó, aproximadamente un 8% tiene que ver más por la producción de oro que no hubo. Entonces, hay que analizarlo por sector. Pero realmente un país puede crecer sin desarrollo, pero no se puede desarrollar sin crecimiento. Entonces, hay que evaluar porque se sostenga, porque vaya a la par ambas cosas. Y es un esfuerzo que todavía tenemos que seguir haciendo, más sin embargo, sí se está desarrollando, porque, por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, hemos podido cubrir esa parte, aunque eso es un tema latente y de largo plazo, porque es a nivel mundial. Pero vital. Vitalísimo. O sea, pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, aunque ese sector primario no es el sector que más crece, es el sector económico que más crece es del servicio. Pero en la agricultura se le ha dado mucho crédito, lo podemos ver, la información en el Banco Central, la cantidad de crédito que se ha dado al sector. Algunos aplaudieron y otros no, la tasa cero de la importación de bienes, pero esto ayuda a muchos agricultores. Hay muchos programas gubernamentales como Supérate, Inespre y todo eso. Realmente la seguridad local alimentaria se ha podido proveer, pero es algo que tiene que ser sostenible y tiene que ser políticas integrales. Sí. Para que pero te puedo asegurar que se está trabajando en eso y se está trabajando con un alto nivel de compromiso. Incluso ya pronto habrán llamado a convocatoria para investigaciones en rubros priorizados, que yo creo que el resultado de estas investigaciones van pues a ayudar muchísimo a los productores para tener un mapa de qué es lo que deben hacer con mucha eficiencia y efectividad. Y es un llamado también al sector privado. Hay muchos especialistas y expertos del agro que tienen niveles y conocimientos tecnológicos e innovadores que deben volver al campo. Claro. Cuando vemos las estadísticas, cada vez hay menos personas trabajando en el campo y ahora necesitamos más personas trabajando en el campo, pero al mismo tiempo yo conozco de jóvenes que se han ido al campo, al negocio de familiares para levantar esas fincas. Y es impresionante porque llegan con esos conocimientos y en un año ya la finca tiene diversidad de frutos,
un ganado más desarrollado. O sea, nosotros los jóvenes deberíamos pensar en el campo y salir Claro, de se la necesita, ciudad, donde hay oportunidades. es vital el relevo generacional en el sector agropecuario, y que la juventud pues vea un lugar posible Claro. para desarrollar sus aspiraciones y sus conocimientos en el campo. Definitivamente que es así. Otra de las cosas que yo sé que vi, que bueno, esa mano milagrosa que siempre está pendiente de nuestra isla, y la recuperación del turismo. Sí. O sea, cómo se recuperó el turismo fue casi milagroso, una cosa impresionante. A mí me encanta cuando hablamos de turismo, porque obviamente, como bien dices tú, todo el turismo es el sector protagónico. Es un caso de éxito a nivel internacional. Y yo digo, tenemos que ver más allá. Nosotros solamente tenemos que ver el número. Por ejemplo, a noviembre creció un 25% respecto a 2021. Pero que tenemos que fijarnos los demás sectores es cuáles fueron las estrategias del sector turístico. Porque el sector turístico es la fábrica sin chimenea República Dominicana, y por la geografía, el sol y la playa, tenemos muchísimas características que apoya el sector turístico, pero eso fue una estrategia que es lo que tenemos que ver, una estrategia de posicionamiento, de análisis del perfil del cliente, una estrategia económica y una estrategia política, la unión del sector público y del sector privado. Todo eso está detrás de ese caso de éxito. Y no solamente complementar que ese sector que más creció, sino cómo creció ese sector, Claro. cómo el grupo de actores que diseñaron. Has dicho la palabra clave, estrategia, pero antes de las estrategias, las estrategias es parte de una planificación. Vamos a pausar en este momento para que entonces tomemos el tema de planificación y cada uno de sus componentes, de manera de que no desperdiciemos pues esa bendición especial que tiene la isla, sino que la potenciemos haciendo una planificación adecuada con estrategias y tácticas eficientes. No se vayan, que continuamos con Ángela Santana al regreso. Gracias por permanecer con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Ángela Santana, pues me acompaña a que pasemos balance a lo que fue la economía, el bienestar en general del pueblo dominicano y del mundo de alguna forma durante este 2022. Vimos cómo sectores tan importantes para nosotros como es el turismo, pues ha podido recuperarse en un corto tiempo. Decía Ángela que fue básicamente el uso de la estrategia. Estamos iniciando el año, momento perfecto para planificarnos. Claro. Para planificarnos y cumplir esa planificación siendo lo suficientemente flexibles ante pues las circunstancias que puedan aparecer de manera inesperada, pero teniendo un norte bien identificado. Ángela es experta en planificación. No, hombre, no. Así de joven, como ustedes la ven, ese es su tema. ¿Qué debemos hacer, Ángela? Bueno, lo importante aquí es saber por lo menos lo básico que contempla la planificación. Y como bien hablamos al principio, para planificar, tenemos que considerar los aspectos económicos. Ese análisis externo, como yo le digo al cliente, hay dos análisis. Imagínate que el cuerpo humano, tú tienes dos brazos que te permiten agarrar toda la información. Es el análisis interno y el análisis externo. El análisis externo es todo esto, la economía, cómo va, cómo fue. Escuchar a los expertos cómo va a ir. Si tú tienes una empresa importadora, es importante que tú conozcas cómo ha evolucionado el tipo de cambio. Si tú eres, por ejemplo, tienes del sector agropecuario, interesante conocer qué tasas de intereses hay atractivas para este sector. O sea, cada información, señores, hasta una ama de casa está interesada después de la crisis en saber cómo está la economía.
Eso fue lo importante, o sea, eso fue algo muy bueno de la crisis. La gente le ha gustado más la economía. Por ese lado. Por otro lado, la parte interna es conocer tus capacidades como empresa. ¿Qué puedes y qué no puedes hacer? ¿Cuáles son tus competencias? Pero no solamente centrarte en la que tienes actualmente. Reconocer cuáles podrían ser tus competencias a futuro. Porque una empresa que está en crisis, o sea, en el medio de la crisis, una empresa que sobrevive es la proactiva. La que hace estrategias proactivamente, no la que se adapta porque la crisis pasa. Pero la proactiva es la que ves más para allá. Es como tú en el segmento pasado hablabas con Raúl, la tecnología, la innovación. Tú tienes que saber si tu sector va más allá, tiene una visión más allá y tus capacidades se tienen que mover como ellas. En tercer lugar, va a venir entonces el análisis del comportamiento del consumidor o el análisis del agente económico. Desde una entidad como el Banco Central, hasta una empresa pequeña, hasta un banco grande, analiza las expectativas del agente económico, analiza el comportamiento del consumidor. La economía no solamente se mueve con la variable, la economía se mueve cómo se comporta el consumidor. Entonces, ya no es solamente un análisis mercadológico, un análisis económico, un análisis de la neurociencia, porque nosotros los consumidores tomamos decisiones en base a nuestra etapa de vida, claro, en base a nuestras necesidades, en base a lo que se llama sesgos cognitivos. Yo tomo decisiones en el corto plazo y no pienso en el futuro. Tiene que ver mucho, por ejemplo, en el caso de los ahorros. Entonces, hay que analizar ese comportamiento. Y luego, cuando ya yo tengo toda esa información, yo hago mis estrategias. Claro. La metodología que tú vas a utilizar, te voy a decir un secreto, que no lo sepa mucha gente. Los mismos clientes... No, que lo sepan mucho, eso significa que el programa se está viendo mucho. Los mismos clientes me han demostrado a mí que la metodología que van a utilizar es la que más le conviene a la empresa, en base a la cultura de la empresa. Hay empresas que son más estructuradas, hay algunas que son más flexibles, hay otras que son más prácticas. Entonces, la metodología que se tiene que utilizar es que vaya a la par con la cultura organizacional. Y después de esa estrategia, hay algo que no puede faltar, que es el 50% de la planificación, que es el control y el monitoreo. De nada me sirve yo hacer una planificación si yo no voy a monitorear, si no voy a tener un capital humano monitoreando, diciendo semáforos, estamos en rojo, estamos en amarillo, o diciendo, señores, tenemos que cambiar esta estrategia. ¿Por qué? Porque hubo un cambio económico, porque hubo un cambio social, porque encontramos una nueva oportunidad. Y ahí pasamos a algo interesante, que la gente no lo toma en cuenta. La gente pone, bueno, vamos a hacer un plan estratégico a 3 años. ¿Pero por qué 3 años? ¿En qué momento te encuentras ahora? Podemos realizar planes estratégicos en el largo plazo, 5 años, vamos a poner. Sí. Que muchas empresas del sector privado lo están haciendo a 5 años. El gobierno lo hace anual, pero realmente es dentro de un rango de 4. Pero, por ejemplo, el plan a nivel nacional es de 10 años. Entonces, si tú vas a hacer un plan en el largo plazo, porque tú tienes una visión grande en el largo plazo, pero tú tienes que, ese plan de largo plazo tiene que ser conjunto de planes pequeños. Planes porque como está la situación, tú tienes que ser flexible. Claro. Y otra cosa muy importante, en el caso de Dominicana, el 2023 es un año político y el 2024 cambio de gobierno. Y eso es un año atípico. Bueno, cambio de no necesariamente... O sea, perdón, exactamente. Cambio de elecciones. Error. No se pueden borrar esa parte para evitar errores. Pero eso es un año atípico. En ese año, muchas personas van a ver oportunidades de mercado, pero quizá haya otros proyectos que habrán que paralizar. ¿Por qué? Porque el mercado no está en ese momento para ese tipo de proyectos. Mira, hay cosas interesantísimas que has dicho aquí, casi como para digerir una a una. Creo que lo primero, y es lo que hicimos, hay que ver hacia atrás. Hay que saber cuáles son las lecciones que traemos de atrás, qué cosas nos funcionaron bien, y si es posible en esta realidad continuar con esas prácticas. Otra que mientras habla viene a mi mente es que hubo un momento
en que todo el mundo quería tener un plan estratégico, pero el plan estratégico era un documento muy bonito que se guardaba en una gaveta. Sí. Entonces, ahí está donde habla de la importancia del monitoreo. Y si bien es cierto que el plan estratégico pues es una carta de ruta, es una guía, es lo que te define y puede mantenerte centrado. Hay que tener la apertura también suficiente para que acontecimientos inesperados puedan suceder y poder adaptarlos. Y sobre todo estar siempre abiertos a la posibilidad de una innovación. Exacto. De modo que pueda satisfacer las necesidades que haya en el mercado en que te esté desenvolviendo o las necesidades del país y de su población. En términos pues generales. Por eso es importante saber qué se va a medir. A veces, sí, yo tengo un equipo que lleva un control y un monitoreo de 100 indicadores. ¿Por qué 100? Los indicadores que vas a medir van a depender de tu meta. Tienen que dar respuesta a esa meta. Tampoco es abusar y tener un equipo que solamente esté disponible para ir midiendo esos indicadores. Bueno, dependerá mucho el tamaño de la empresa o de la institución. Pero también es que esos indicadores, esos KPI, esos índices, los realicen personas realmente que vayan a diseñar algo que te va a decir a ti, ¿vas a cumplir o no vas a cumplir? O te tienes que desviar. Entonces, la calidad del indicador es fundamental. Y nada pasa si tienes que desviarte a mitad de camino porque hay con bastante seguridad un camino nuevo. Exacto. Y que te va a llevar a la meta de una manera no solamente más rápida, sino probablemente más eficiente, más efectiva, con mayores beneficios. Pero es imposible saberlo si yo no estoy planificada. Claro. Si yo no sé qué tengo, si yo no sé hacia dónde voy. El que no sabe para dónde va ya llegó. Exactamente. Entonces, si yo no estoy planificada, si mi empresa no está planificada, no te voy a decir que quizás no aproveche una oportunidad, pero no está en constante búsqueda de la oportunidad. Y el empresariado y también el mismo Estado y la familia está en búsqueda de oportunidad. Diste donde quería llegar, porque pensamos también en la planificación en grandes empresas, pero las pequeñas la necesitan quizás aún más. Claro. E incluso a nivel individual, a nivel personal, aplica igual. Por supuesto. Aplica igual, o sea, me detengo, pienso, no necesariamente tenemos que esperar que pase el año, pero es un buen momento. Es un excelente momento. Es un buen momento para hacer una vista atrás, ver qué logré, qué no logré, qué quiero cambiar. Y eso sucede también en todas estas microempresas. Todo este espíritu pues emprendedor que tiene el dominicano, que fue en gran medida, creo que la salvación de muchos durante los tiempos de crisis, como fue la pandemia. Salieron a la luz una cantidad de talentos que muchas de las personas que hicieron uso de él desconocían que tenían. Exactamente. Y áreas de mercado que también inexploradas, con mucho éxito. O sea, yo conozco gente que con el negocio de las mascarillas hizo su agosto. ¿Ves? Hay algo muy importante. Mira, realmente sí, ha crecido bastante la tasa de creación de emprendimientos. Pero el emprendimiento llega un momento que deja de ser emprendimiento y se convierte en una MIPYME o una pyme. Claro, sí. Y para convertirse en eso, tiene que planificar. Es fundamental. El emprendedor tiene que tener la planificación bajo el lazo. O sea, tiene que planificar, porque el emprendedor tiene que saber que su capacidad es limitada. Y para ampliar esa capacidad, tengo que saber hacia dónde voy a ir y con qué recursos voy a contar. Entonces, la planificación es para todos. Es como una familia. Si una familia va a tomar decisiones de consumo, tiene que planificarla, sobre todo en un año como el 2023. El 2023 seguirá siendo un año de muchos retos. O sea, se cuenta con una recesión de Estados Unidos,
a pesar de que la tasa de empleo la proyectan estable, gracias a Dios, y eso realmente es bueno para la República Dominicana porque dependemos de muchas remesas. También se cuenta con una recesión de la zona euro. Realmente la situación Ucrania, Rusia ha impactado la zona euro, y también de China. Todavía estamos viendo que está la crisis sanitaria y lo que ha provocado a un mal colapso chino. Pero todo eso me dice a mí como familia que yo tengo que tomar decisiones de consumo inteligentes. Y las decisiones de consumo se toman también dependiendo de tu etapa de vida. No es lo mismo tú estar creando una familia que ya tener una familia creada, desarrollada, donde mis hijos son adolescentes y están en la universidad, pero tampoco es lo mismo ya tener un envejecimiento. Entonces, las decisiones. Los otros días escuché, yo le digo que él es un gurú de finanzas, que dice, tienes que preguntarte a la hora de comprar una casa, ¿la estoy comprando? 1, por inversión; 2, porque necesito una casa, me voy a casar; o 3, porque quiero una casa más grande. Entonces, esas preguntas hay que hacérselas. Porque si quiero una casa más grande, no es el momento de comprar la casa más grande. Okay. Y eso es para todos los rangos. Aquí no estamos hablando de perfil, pero realmente también depende de tu etapa de vida. Sí, para tomar decisiones. Mamá a los 80 quería coger un préstamo hipotecario, yo te conté, ¿verdad? Todo depende de la etapa de vida, eso es fundamental. Por eso tenemos que planificar. Sí. Hay que planificar. Y cuando decía, me gustó mucho eso, que lo trajeras a la colación, de el pasar del emprendimiento, la manera de crecer es también planificarse y enfocarse a ese crecimiento y a esa sostenibilidad de ese crecimiento, porque si no, termina siendo algo del momento. Claro, los otros días me dio risa. Le digo a un cliente, pero ¿cómo usted va a construir? ¿Va a tomar financiamiento o capital propio? Y él me dice, ¿y quién tiene capital propio? Bueno, tengo que hacerle esa pregunta, porque ¿y quién tiene capital propio? Bueno, yo tengo un amigo que dice que uno vale lo que debe. Que lo cuidan sus acreedores, porque tienen que asegurarse de que siempre sea productivo para que pueda pagar. Eso es algo, qué bueno que llegamos a ese tema. Mira, es muy importante ahora mismo tomar decisiones de consumo con asesores en la materia. Claro. Y a veces no tenemos que contratar, tenemos un amigo, un familiar, tenemos un colega, y podemos preguntarnos. Es un momento como de ayudarnos. Claro. Ver estos programas, leer mucho. Hay muchos asesores que están ofreciendo información en artículos. Tenemos que empaparnos para tomar decisiones, especialmente cuando se trata de decisiones familiares. Claro, eso es así. Este año tiene sus retos. Cada año tiene sus retos, tiene sus desafíos, pero también hay formas de planificarse y de accionar para el éxito y para que al final terminemos siempre con un balance positivo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Ángela. De más está decirte, tenía 2 o 3 días que tú no venías. Teníamos aquí, mucho. Hay que pasar lista aquí, sí. Carmen, hay que pasar lista a ustedes continúen. Espero este año seguir viendo más. Sí, señor, es necesario. A ustedes continúen con nosotros en Mujer a 3 Tiempos.